Hola curiosos y curiosas, aquí tenéis un nuevo vídeo en el que os voy a explicar una curiosidad navideña relacionada con la Navidad. Una curiosidad extraída de mi libro. Ya está el listo que todo lo sabe de la Navidad. Un libro finito, 136 páginas, con un fantástico precio de 8,45 en Amazon, venta exclusiva en Amazon. Ilustraciones de Marta Contreras, que ha diseñado la portada, y dentro del libro tenéis varias ilustraciones realizadas por ella, que es un libro repleto de curiosidades. Pues bien, este libro, que se puede convertir en vuestro mejor regalo, en el regalo ideal para estas navidades, tanto en el Amigo Invisible, para Nochebuena, Navidad o el Día de Reyes, trae un montón de curiosidades, y una de ellas es la explicación de dónde surge la tradición navideña de besarse debajo del muérdago. Pues bien, esta tradición es precristiana, no tiene nada que ver en sus inicios con la Navidad y se ha puesto muy de moda en los últimos años. Sobre todo lo hemos visto mucho en los últimos años en las películas, en los telefilms estos del mediodía, o por la tarde, a media tarde, que nos los dan, en el que sale o es temática navideña, y en el que aparece un muérdago, una pareja que pasa por debajo, dice, uy, el muérdago, tienes que besarme, se besan y parece que van a tener buena suerte por realizar ese acto de besarse debajo del muérdago. Pues bien, como os decía, nada tiene que ver con la Navidad esta tradición, al menos en sus orígenes. Esta tradición es original de los celtas, de tiempo de los celtas, muchísimos siglos antes del nacimiento de Cristo y de la evangelización y la Navidad. Los celtas tenían el convencimiento que el muérdago era una planta que tenía unas facultades, entre comillas, milagrosas. Esas facultades de esa planta era que si se realizaba una infusión con ella, pues podía cuidar varias enfermedades o dolencias, incluso pues, se podían hacer ungüentos con esa planta y bueno, podía protegerse a alguien gracias a las propiedades milagrosas y curativas de estas plantas. Los druidas celtas la utilizaban para un sinfín de cosas, incluso servía para la impotencia, servía para la infertilidad de las mujeres, pues para ser fértiles también los hombres, para, ya digo, la impotencia, pues aquellos hombres que padecían de disfunción eréctil les daban muérdago o algo a base de muérdago para que se solucionase ese problema, etcétera. Era tal la afición que se tenía en tiempos de los celtas que con el tiempo se fue trasladando, y las generaciones posteriores pensando en eso, en las facultades que tenía esa planta. Y por eso, ese motivo era que en todos los hogares, o en casi todos los hogares, había una rama de muérdago colgado en la entrada de las casas. Por eso, al llegar alguien a su casa, que cuando era recibido, lo normal es ser abrazado, ser besado, ser recibido, y solía hacerse debajo del muérdago. Lo mismo que cuando alguien se marchaba de casa o se iba en aquellos tiempos, a lo mejor que marchaban para la guerra o marchaban a trabajar a poblaciones muy lejanas que estaban a varios días de varias jornadas pues de traslado y tenían que irse por una larga temporada, pues también las despedidas eran muy afectuosas y por tanto se hacía también debajo del muérdago, y se hacía también debajo del muérdago un poco por eh, dar un poco de la suerte para aquel que marchaba y para aquel que quedaba en la casa. Todo esto fueron pasando los siglos, y ya a partir del siglo IV, cuando la expansión del cristianismo, cuando se empezó a evangelizar, cuando en el centro de Europa se realizó mucha evangelización, pues fueron utilizando algunas cosas que eran provenientes de los tiempos de los celtas, se fue acoplando a las tradiciones cristianas, aunque no tuviesen nada que hacer. Era un modo de que tenían los evangelizadores de sentirse más cerca del pueblo, y que el pueblo sintiese la religión como algo más cercano. Así que utilizaban esas cosas
que ya tenían. Ya os explicaré cuando en el vídeo que os explique sobre el árbol de Navidad o el origen del árbol de Navidad, que también tiene un origen muy similar. Pues bien, eso es lo que dio origen a que con el paso del tiempo el muérdago quedase muy relacionado también con la Navidad, que los mercados, que entonces eran mercados medievales y anteriores a los mercados medievales y navideños, eran los mercados que se preparaban de cara al solsticio de invierno, donde se iba a comprar todo lo necesario para pasar el invierno y los meses de invierno. Pues allí uno de los productos que la gente también compraba o que adquiría era muérdago, entre otras muchas cosas. Pues bien, en los mercadillos navideños ya posteriores de la Edad Media hacia aquí, uno de los elementos que no podía faltar era el muérdago también. Así que se vinculó el muérdago a la Navidad. Y todas esas facultades que tenía el muérdago, sobre todo lo de buena suerte, si te besabas o te abrazabas debajo de él, también quedó como algo mágico y algo maravilloso dentro de este elemento y quedó vinculado. De ahí que las películas, series, novelas, etcétera, pues hagan una referencia al beso debajo del muérdago y a la buena suerte que puede ocasionar el hacerlo, el besarse, el abrazarse. Y esta es una curiosidad más de las muchas que tenemos en las Navidades y que vienen recogidas en este libro, que encontrarás muchísimo más. No es que te esté destripando el libro y dices, bueno, pues si ya lo explica ya no compro el libro. No, esta es una de las muchísimas curiosidades que podéis encontrar en el libro, que podéis comprarlo, regalarlos a vosotros mismos o regalárselo a otra persona. Ya está listo, que todo lo sabe de la Navidad. 8,45. Venta exclusiva en Amazon. Hasta el próximo vídeo, curiosos y curiosas.